En esta sesión hablaremos de material de siembra, estados fenológicos, fases del cultivo y factores climáticos. El tomate. Buenos días, mi nombre es Julia Tibaná, soy ingeniera agrícola, pertenezco al proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy vamos a hablar de los estadios en el cultivo de tomate. El cultivo de tomate, sus variedades se clasifican en función del tipo de crecimiento que se tenga. Hay variedades de crecimiento determinado, los cuales su porte es más bajo, son tomates que tienen inflorescencias apicales. Los periodos de producción son más cortos, la fructificación se da paralelamente con brotes, laterales. Las plantas crecen, florecen y fructifican en etapas determinadas y el ciclo es mucho más corto. En cuanto a las variedades de crecimiento indeterminado, son plantas que presentan crecimiento continuo, siempre van a tener un meristemo apical de crecimiento. Las inflorescencias son laterales y los periodos de producción son mucho más largos. Ahora hablaremos un poco de la morfología del tomate para conocer un poco más la planta. El tallo tiene un diámetro de 2 a 4 centímetros. Sobre este se desarrollan las hojas y las inflorescencias. En el tomate, el desarrollo del tallo se presenta un crecimiento vertical. Se desarrollan 4 a 5 o 6 hojas sobre el tallo y aparece una inflorescencia en el cual a partir de esta sale un tallo lateral. Después de que aparece la inflorescencia, inmediatamente después la yema axilar que nace se transforma en un tallo secundario que continúa el crecimiento de la planta. Este proceso se realiza cíclicamente durante el ciclo productivo del tomate, presentando inflorescencias cada 2 a 3 hojas. El sistema radical del tomate, o la raíz, la constituyen raíces principales cortas y frágiles, y raíces secundarias un poco más fuertes y más frondosas, y un grupo de raíces adventicias. La mayor parte de la masa radicular se concentra entre los 20 y 25 centímetros de profundidad. Las hojas son compuestas, imparipinnadas, quiere decir que están encontradas una en la otra a través del peciolo. Cuentan con un foliolo terminal y 8 o 9 foliolos laterales. Las flores son hermafroditas, cuentan con 5 o más sépalos y 6 o más pétalos. Tienen pistilo y estambres y sus anteras se unen formando un tubo que las encierra, lo que favorece la autopolinización. Las flores se agrupan en racimos simples, ramificados, que se desarrollan en el tallo y en las ramas del lado opuesto de las hojas. En cuanto al fruto, varía su tamaño, su color y su forma en función de la variedad que yo haya sembrado. Está constituido por epidermis, pulpa y tejido placentario. Internamente los frutos están divididos en lóculos, en los cuales pueden ser bitri o tetrapluriloculares. Y en estos lóbulos se encuentran las semillas. La semilla de tomate es pequeña, de tipo lenticular, con un diámetro de 3 a 5 milímetros y también presenta varias formas. Ya repasando un poco de la morfología, estaremos hablando o iniciaremos a hablar de los estadios del cultivo de tomate. Los estadios fenológicos del tomate se refieren a los tiempos en los cuales se desarrolla o por los cuales pasa la planta para iniciar su desarrollo o para completar su desarrollo. Se creó una escala denominada la escala BBCH, el cual es un sistema de codificación o de identificación fenológica en el cual cada proceso de crecimiento de la planta va a tener un código de identificación. Se crea una escala general para todos los cultivos y específicamente para cada cultivo se determinan cuáles códigos se adaptan o no. Esta escala BBCH cuenta con 10 estadios fenológicos de crecimiento enumerados del 0 al 9. Cada estadio principal de crecimiento
cuenta con una división interna, una codificación interna, la cual se refiere a los estadios secundarios de crecimiento. Estos estadios se codifican con un código de 2 dígitos, el cual el primero se refiere al estadio principal de crecimiento y el segundo al desarrollo en el cual se encuentra la planta en el estadio secundario. Para el caso de tomate es necesario una tercera codificación, una tercera división interna, digamos, dentro de cada estadio, ya que necesitamos algo más específico para describirlo. En el caso de tomate tenemos una codificación de 3 dígitos, una está denominada como el estadio principal y el segundo como el estadio secundario, y en intermedio se encontraría el mesoestadio, que se refiere a una especificación más concreta del desarrollo en el cual se encuentra el tomate. Acá podemos observar en esta tabla el estadio principal 0, el cual se refiere a la germinación. Dentro de ese estadio principal encontramos el código de 2 dígitos. El primero siempre va a ser 0 porque se refiere a la germinación, y el segundo se va a referir al estadio secundario de crecimiento. En el caso del código 01 nos referimos a un estadio principal de germinación, y en el código, en la segunda columna 1, en la primera columna el código 1 se refiere al comienzo de la inhibición de la semilla. De esta manera va aumentando la codificación o el segundo dígito en función del crecimiento de la planta. Es el caso del código 09, el cual se refiere a la germinación, pero ya en un estado de emergencia de la semilla. En cuanto a tomate, tenemos el estadio principal 0 que se refiere a germinación, el estadio principal 1 que se refiere al desarrollo de las hojas en el tallo principal, el estadio principal 2, el cual se refiere a la formación de brotes laterales, el estadio principal 5, el cual se refiere a la aparición del órgano floral, el estadio principal 6, el cual se refiere a la floración como tal, y el estadio principal 7, que se refiere a la formación de fruto. El estadio principal 8 se refiere a la maduración de frutos y semillas, y el estadio principal 9 se refiere a la senescencia de la planta. Un ejemplo tenemos acá en esta tabla, donde por ejemplo en el estadio principal 6, referente a floración, en el estadio secundario 2 se refiere a la segunda inflorescencia, que se refiere a una flor abierta. Otro ejemplo que podemos observar es el dígito, digamos, de identificación en la tabla BBCH, el cual es 12, que se refiere al desarrollo de las hojas en el tallo principal, referente al estadio 1, el estadio principal 1, y el 2 se refiere a la segunda hoja verdadera del tallo principal desplegada. Ahora hablaremos pues de las fases fenológicas del cultivo, las cuales se refieren a los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, y los cuales son resultado pues de la interacción con las condiciones ambientales. La primera fase de desarrollo que tenemos en el cultivo de tomate es la fase de desarrollo vegetativo, la cual considera 2 etapas, una etapa en vivero y otra etapa en campo, la cual va hasta la primera aparición del primer racimo floral. El desarrollo en vivero inicia pues con la siembra de la semilla, la germinación y la formación de 3 a 4 hojas verdaderas para llevar a trasplante en campo. La fase vegetativa referida a la parte en campo está constituida pues el trasplante, y del trasplante se inicia una formación, se inicia el crecimiento de la planta y formación de hojas hasta la cuarta, quinta hoja, en donde inicia la formación del primer racimo floral. Esto nos puede llevar entre 25 y 30 días en función pues, de la zona en la que me encuentre y las condiciones climáticas en las que se presente. En esa etapa del cultivo es bueno pues, tener presente el cuidado que se debe tener de la planta para que no adquiera enfermedades que luego se puedan llevar al lote de siembra.
Es el caso de Dampinoff, el cual es un complejo de hongos, Rhizoctonia y Pythium, el cual muchas veces se adquiere en vivero y se lleva en la plántula hacia campo, generando pues un problema futuro en el cultivo. La fase de desarrollo reproductivo, como ya lo dijimos, pues inicia con la formación del primer racimo floral. Esto ocurre a los 25-30 días después del trasplante. Como ya mencionamos también, es la aparición de este racimo floral pues ocurre a partir de la cuarta, quinta hoja en desarrollo. Eso ocurre cuando la planta tiene una altura mayor a 40 centímetros. Este proceso se lleva o llega hasta los 55 a 60 días después del trasplante. Durante esta etapa inicia un proceso, digamos, de formación de hojas, en el cual a partir del primer racimo floral se desarrollan 2 a 3 hojas y nuevamente aparece otro racimo floral, así sucesivamente, hasta que se inicia pues la formación de fruto. En esta fase se debe pues ya iniciar a realizar un sistema de tutorado para evitar pues que la planta se caiga al piso y adquiera pues enfermedades y plagas que podrían generar un problema en el cultivo. La fase productiva de producción del tomate inicia a partir de los 85 a 90 días después del trasplante, en el cual los primeros frutos en desarrollarse comienzan su madurez y cosecha. Durante la fase de desarrollo reproductivo inicia pues la formación, como ya dijimos, del racimo floral, y este racimo floral también inicia la formación de fruto. Esto se va observando, no todo ocurre al mismo tiempo, es paulatino. Algunas flores desarrollan el fruto, otras son un poco más demoradas, por lo que vamos a observar en cada racimo frutos en formación y flores formándose hasta ahora, digamos. En la fase de producción del cultivo de tomate, inicia 90 días después del trasplante. Ocurre cuando el primer fruto, digamos, en formación inicia su proceso de madurez y cuando se empiezan a recoger los primeros frutos del cultivo. El ciclo completo del cultivo para el caso de tomate chonto es aproximadamente, en las zonas manejadas, pueden llegar a 270 a 300 días de duración del ciclo completo. Para variedades como tipo cherry, en algunas ocasiones puede llegar a 350 días o 310 días, depende pues de las condiciones y el buen manejo que se le dé al cultivo. Ahora hablaremos de las condiciones climáticas para el cultivo de tomate en Cundinamarca. El primer factor importante en el desarrollo del cultivo de tomate pues es la temperatura. Normalmente en la producción invernadero se difiere o se logra que la temperatura varíe con respecto al ambiente alrededor de unos 4 grados Celsius. Hay que tener en cuenta esto para saber en las zonas productivas qué condiciones voy a tener. Esto pues teniendo en cuenta que realizando un buen manejo del invernadero, manejando condiciones de ventilación adecuadas. En cuanto a la temperatura para tomate, la temperatura óptima donde todos los procesos se realizan adecuadamente y tenemos un estado de confort para la planta es entre los 21 y 27 grados Celsius. Esa sería la temperatura que debemos mantener interna en el invernadero para crearle las condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo. Si presento condiciones de 8 a 12 grados centígrados o inferiores, voy a tener problemas en la formación del cultivo. Muchas veces los entrenudos se hacen más cortos, los procesos de toma de nutrientes pierden todo su potencial, hay una reducción en la viabilidad del polen, hay una distorsión en la elongación del ovario y por tanto pues una malformación del fruto, hay una distorsión en los estambres y por tanto una mala polinización. Vemos también que se producen frutos elongados o deformes y una reducción en la cantidad de flores y frutos por inflorescencia. Cuando estas condiciones se prolongan en el tiempo, puede causar la muerte de la planta. Cuando la temperatura está arriba de los 32 o 36 grados Celsius, la planta va a estar frente a un estrés que le genera
estar en una continua actividad, lo que va a generar un agotamiento en la planta y un deceso digamos, en la producción, ya que los procesos bioquímicos que realiza están en continua actividad, lo que hace que la planta pues se agote. Frente a esto, la planta reacciona frenando su floración y pues por ende su producción. Estas temperaturas elevadas también reducen la viabilidad y la calidad del polen. Igualmente, como en temperaturas bajas, también reduce la cantidad de flores y frutos. También retraso en la aparición de la primera inflorescencia, lo cual va a retardar pues el tiempo de producción. También presentará mala fecundación de frutos y pues no presenta una adecuada formación de fruto, dado que el llenado del fruto es deficiente. Entre la temperatura y la humedad relativa existe una relación inversa, ya que en condiciones de temperaturas altas va a disminuirse pues la humedad relativa del ambiente. En cambio, en temperaturas bajas la humedad relativa tiende a aumentar. En nuestras zonas de producción de tomate manejadas, las temperaturas no son muy altas, están en promedio entre 15 y 17 grados Celsius. Por lo que es necesario pues en la producción bajo invernadero, ya que nos ayuda a aumentar las temperaturas de producción, disminuyendo de esta manera pues la humedad relativa para un mejor desarrollo y una menor incidencia de enfermedades. Bueno, en cuanto a humedad relativa, se manejan rangos para el cultivo de tomate, en la cual la óptima está entre 50 y 65%. Bajo estas condiciones el tomate se desarrolla en una zona de confort y van a presentarse menos incidencia de enfermedades. Con una humedad relativa alta, o sea mayor al 65%, el cultivo de tomate pues presentará problemas por enfermedades como botrytis y mildeos, el cual pues nos genera un problema de control y nos aumenta pues los costos de producción. Adicionalmente, se presenta agrietamiento del fruto y se presenta mala fecundación, ya que el polen se compacta y se presenta aborto floral. Con humedades relativas bajas, menores al 50%, se activa la tasa transpiratoria del cultivo, por ende va a haber un acotamiento y una situación de estrés que va a reducir pues la producción del cultivo. En época pues de floración va a haber menor actividad radicular, lo que pues no permite a la planta absorber con facilidad pues los nutrientes. Genera también un estrés hídrico, pues porque si la humedad relativa está baja, la planta, como ya lo mencionamos, está en constante transpiración, lo que genera pues un estrés hídrico en la planta. También ocurrirá una deshidratación del polen y una deficiencia en la realización de la fotosíntesis. Otro factor climático importante es la radiación. La radiación es la fuente de energía para el crecimiento y desarrollo de la planta. Esto nos ayuda pues en la formación o la estimulación del crecimiento vegetativo de la planta y por ende pues nos proyecta o nos lleva a una producción más alta. En las zonas productivas manejadas dentro del proyecto, la zona de Fukene, Fomeke y Susa, los niveles de radiación están alrededor de los 190 y 210 vatios metro cuadrado. Estos valores pues son adecuados y nos sirven de gran manera para que la planta tenga las condiciones adecuadas de formación. Otro factor importante es la luz, la cual nos determina la principal aporte de este factor climático es la realización de la fotosíntesis, y esto se trasloca o se lleva pues si hay un buen proceso de fotosíntesis, tendremos plantas vigorosas, plantas fuertes y plantas con una buena producción. En zonas con poca luminosidad, ya sea por alta nubosidad o en zonas donde los invernaderos ya están muy viejos y las estructuras están opacas o sucias, disminuye el ingreso o la incidencia de la luz, lo que hace que la producción pues se frene. El tomate requiere de 8 a 16 horas luz día
Bajo estas condiciones la planta tiene tallos más vigorosos, hojas más fuertes y una producción mucho más rentable. Es por esto que aunque la zona presente buenas condiciones de luz, hay que revisar también la estructura, el invernadero, los techos, para lograr que estén limpios. Por eso es recomendable cambiar la cobertura cada 2 años, ya que el plástico tiende a llenarse de polvo o de residuos del ambiente que interrumpen la incidencia de luz. En el manejo, digamos, en la producción de tomate, ya que la realizamos bajo invernadero en la mayoría de los casos, se debe tener en cuenta que estas condiciones tienen unos picos. Hablamos de las temperaturas promedio en el día, sin embargo, ocurren unos picos, están determinadas por las temperaturas máximas y mínimas. Cuando tenemos temperaturas máximas, pues es el riesgo, o existe la susceptibilidad a que superemos en etapas del día la temperatura, digamos, óptima del tomate, que es arriba de los 30 grados. Hay ocasiones, en el caso, por ejemplo, de Fomeque, que presenta temperaturas máximas de 22 grados. Cuando está la producción en invernadero, puede llegar a temperaturas superiores a los 28-30 grados, si no hay una adecuada ventilación y un adecuado manejo de estas condiciones. En cuanto a humedad relativa, las zonas manejadas, la provincia de Ubaté está alrededor del 76% en humedad relativa. En este caso, al aumentar, hablamos de la humedad del ambiente, al aumentar la temperatura en las condiciones de invernadero, vamos a lograr que la humedad relativa disminuya y presente las condiciones adecuadas para el cultivo de tomate, que es alrededor de los 55 a 65% de humedad relativa dentro del invernadero. Para la zona de Fomeque, presenta humedad relativas del 84%, 85%. De igual manera, al estar en producción bajo invernadero, vamos a lograr que esa humedad relativa disminuya y pues se eviten los riesgos ante enfermedades. Bueno, para los cultivos de tomate que se desarrollan bajo invernadero, es bueno o recomendable monitorear siempre temperatura y humedad relativa a través de instrumentos como el termohigrómetro, el cual nos registra valores máximos y mínimos de temperatura en el día y nos registra también humedades relativas máximas y mínimas a través del día. Esto nos ayuda a identificar cuáles son los puntos pues críticos en los cuales debemos tener precaución o manejar ventilaciones o cortinas para controlar temperatura, o en qué momentos de pronto debo humidificar o usar métodos para aumentar la humedad relativa dentro del invernadero y de esta manera mantener las condiciones de confort del cultivo. También es bueno recomendar que cada instrumento pues utilizado debe estar debidamente calibrado pues para tener una medida un poco más confiable y un registro adecuado de las condiciones ambientales manejadas. Debemos también tener en cuenta que estos instrumentos nos sirven para llevar un registro diario de mi zona o del manejo que yo tengo en el cultivo. Ojalá tener una hora en la mañana, al mediodía y en la tarde de registro en un cuaderno donde se lleven un historial del registro del cultivo para pues determinar condiciones de manejo. De esta manera damos por terminada la sesión número 4. Agradecemos la atención brindada.